La música norteña es el lamento, la fiesta y la crónica de un pueblo. Pero para los hermanos Rivera, Jack Seni, Ricardo y Aylin, es el ancla que los mantiene conectados a la tierra que sus padres dejaron, México. En la cosmopolita Houston, la familia Rivera se aferró a las raíces, y de esa necesidad surgió una voz auténtica que comenzó a resonar. No fue un plan de marketing pulido, sino el eco de las canciones que su padre cantaba en casa lo que primero atrapó a Ricardo Rivera, el bajo sexto. Mientras su hermana Jack Seni era la más nerviosa e inicialmente reacia a cantar, Ricardo, el atrevido, se lanzó a emular a su padre, creando la dinámica de complemento que hoy define al grupo. El punto de inflexión no fue un gran concierto, sino el humilde escenario de las fiestas familiares y los eventos escolares alrededor del año 2015. Fue en esos pequeños recintos donde la armonía de sus voces y la pasión por sus instrumentos se hizo notar por primera vez. En 2015, el grupo grabó su primer disco, titulado Recordar es Vivir, un título que resume la esencia de su música, usar el vibrante acordeón de Jack Seni, las potentes cuerdas del bajo sexto de Ricardo y, más tarde, el ritmo firme del bajo de Aylin, quien se uniría al grupo en 2018, para recordar la vida, la cultura y la experiencia de sus padres. Las letras de sus temas, algunas coescritas por su padre, no solo narran historias de amor y desamor, sino que se enfocan en la cultura mexicana y en la vida del migrante, temas profundos que les otorgaron una resonancia inmediata con su público en Estados Unidos. El despegue mediático del grupo no tardó en llegar, impulsado por el fenómeno viral de las redes sociales. El público estaba cautivado por el talento precoz y la innegable química familiar. Una de sus actuaciones más memorables, que los catapultó a la escena nacional estadounidense y validó su condición de bilingües y biculturales, fue su aparición en el programa de televisión Little Big Shots con Steve Harvey, donde interpretaron una canción en inglés al estilo norteño. Fue un momento de alta tensión para los jóvenes, acostumbrados a la calidez de su público latino, al enfrentarse a una audiencia y un set completamente diferentes. El grupo, que habla español en casa e inglés en la escuela, demostró ser la fusión perfecta de la nueva generación de mexicoamericanos, capaces de tender un puente entre dos mundos culturales. En medio de todo este fenómeno, con los reflectores sobre Jack Seni y Ricardo, fue la llegada de la hermana menor, Aylin, la que completó el corazón del grupo, aportando el pulso en el bajo. El cuarteto estaba completo, pero el peso de los reflectores, especialmente para los tres hermanos mayores que también eran las voces principales, ya era inmenso. El camino al éxito estaba pavimentado, pero la pregunta persistía: ¿podría esta familia de Houston mantener la pureza de sus raíces y su unión familiar bajo la intensa presión de la fama y la industria? Los hermanos, con el apoyo inquebrantable de sus padres, lo habían logrado hasta ahora, pero la historia apenas comenzaba. Lo que realmente distingue a Jack Seni, Ricardo y Aylin no es simplemente su habilidad para ejecutar el acordeón, el bajo sexto y el bajo eléctrico, respectivamente, sino la madurez y el sentimiento que infunden en sus interpretaciones. Jack Seni, la voz femenina líder y acordeonista, es el alma melódica. Su destreza con el acordeón no es solo técnica, es la capacidad de hacer que el instrumento respire con la cadencia de la nostalgia, un rasgo que pocos músicos de su edad logran. Su estilo vocal, a veces melancólico y otras potente, se ha convertido en la firma inconfundible del grupo, atrayendo comparaciones con leyendas del género. Por su parte, Ricardo es el contrapunto perfecto. Su habilidad con el bajo sexto es rítmica y compleja, proporcionando la base armónica que sostiene el acordeón de su hermana. Como segunda voz, su registro añade una profundidad y calidez esencial a las armonías vocales, creando ese sonido denso y rico que el público adora. La interacción entre Jack Seni y Ricardo al cantar, ese diálogo musical entre hermano y hermana, es uno de los elementos más impactantes en sus presentaciones en vivo, un testimonio de su conexión familiar trasladada al escenario. Con la incorporación de Aylin, el ritmo se solidificó. Aunque es la menor de las tres voces principales, su dominio del bajo, el pulso grave de la música norteña, aportó la solidez necesaria para pasar de ser un grupo prometedor a una banda con un sonido profesional y contundente. Ella,
Al igual que sus hermanos, también contribuye con su voz, lo que les permite ejecutar complejas terceras voces y arreglos vocales que son poco comunes en el género juvenil. La trascendencia de los Luceros de Río Verde va más allá de los hits comerciales. Su música se convirtió rápidamente en un espejo de la experiencia binacional, especialmente a través de canciones que abordan la cultura de México y, de manera crucial, la vida del migrante. En un momento de tensión cultural y social, su elección de interpretar corridos y baladas que narran el sacrificio y la esperanza de quienes cruzan la frontera resonó profundamente. Se transformaron en la voz de una generación de jóvenes mexicoamericanos que navegan dos identidades, orgullosos de sus raíces pero criados en Estados Unidos. Este impacto social y cultural se ha traducido en hitos significativos. Su creciente presencia en eventos de gran envergadura y festivales masivos demuestra que su música es más que una novedad, es un movimiento. Han demostrado que el género norteño no es estático ni exclusivo de México, sino que florece en el crisol cultural de Estados Unidos. Cada nota que tocan es una afirmación de identidad, un acto de orgullo. El aplauso del público no es solo para su talento musical, sino un reconocimiento a la valentía de mantener viva una tradición que, gracias a ellos, sigue evolucionando. La pregunta ahora es, ¿cómo manejarán estos jóvenes las expectativas y la presión de ser no solo músicos, sino embajadores culturales de un género tan arraigado? El camino hacia la madurez artística y personal está lleno de desafíos. El fenómeno de los Luceros de Río Verde es inseparable de la dinámica familiar que los sostiene. No son solo un grupo musical, son hermanos que comparten un autobús de giras, un camerino y el desayuno antes de las pruebas de sonido. Esta cercanía, aunque es su mayor fortaleza, es también el origen de las tensiones inherentes a cualquier familia que trabaja unida bajo el escrutinio público. Las discusiones sobre arreglos musicales, la elección del repertorio o incluso las largas horas de carretera son mediadas por el profundo respeto que se tienen, un respeto inculcado por sus padres desde el inicio. Los padres de Jack Seni, Ricardo, Aylin y el pequeño Francisco, el talentoso baterista que completa el cuarteto, no solo han sido sus managers y representantes logísticos, sino los guardianes de su identidad y su ética de trabajo. Ellos se encargan de recordarles que el talento es un don, pero la disciplina y la humildad son las que sostienen la carrera a largo plazo. Este apoyo parental ha sido crucial para navegar las complejidades de la industria musical sin perder el foco en sus estudios o en su bienestar emocional. Mantener el balance entre ser estrellas del norteño juvenil y simplemente ser adolescentes de Houston es un acto constante de malabarismo. La exigencia de la fama ha obligado a los tres vocalistas a desarrollar una madurez profesional que supera su edad. Han aprendido a gestionar la presión de las grabaciones, la intensidad de las giras por Estados Unidos y México, y la necesidad de innovar constantemente sin traicionar el sonido tradicional que los hizo famosos. Una de las decisiones creativas más importantes que enfrentaron fue la evolución de su repertorio. Aunque inicialmente se hicieron conocidos por su apego a los clásicos y las canciones con temática migrante, el público joven les exigía también temas de amor y desamor que reflejaran sus propias experiencias generacionales.